Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada, solía decir Edmund Burke. Tal día como hoy murió el político y escritor irlandés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y este martes 9 de julio, día de cumbre de la OTAN, resuenan los ecos del último ataque masivo de Rusia a ciudades y a infraestructuras civiles de Ucrania. En particular, ese misil que cayó sobre un hospital infantil y ha causado la muerte hasta el momento de 36 personas. No sabemos cuántos son niños. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Así que tenemos un día que despierta con estos focos de atención y con los mercados en máximos. Sí, la escena es sorprendentemente alcista, como estamos viendo ahora mismo en el mercado de Asia, donde la bolsa de Tokio vuelve a marcar otro máximo de todos los tiempos. El Nikkei, con un subidón auténtico auspiciado por la tecnología, se revaloriza un 2,2%. Rebasa los 41.725 puntos. No andan lejos de sus máximos históricos otras bolsas como la India. Hoy que el presidente indio Narendra Modi sigue su visita oficial a Rusia, a la casa de Vladimir Putin. Y ahí tenemos uno de los focos también importantes del día en clave geoestratégica. Mientras que en el resto de los mercados, ahora nos ocupamos de los protagonistas, pues hay máximos de capitalización de compañías como Amazon, que rebasó, ya saben, los 2 billones de dólares, o en España, Grifols, incluso hoy la Junta de Accionistas de Inditex. Nos iremos ocupando poco a poco, número a número, de lo que está pasando en unos mercados que están ahora de nuevo apuntando a la volatilidad más baja del año y uno de los niveles más altos de confianza. Los futuros americanos siguen tirando hacia arriba después de los récords que igualmente marcaron anoche al cierre el Nasdaq o el S&P 500. El S&P 500, su futuro sube 2 décimas más, quiere más, en 5.585. Sin embargo, aquí en Europa el Eurostoxx está algo más flojo. Una bajada de 2 décimas en 5.004 puntos tiene que ver seguramente con la incertidumbre política en Francia, de la que no hay muchas novedades, salvo que la izquierda ganadora de las elecciones segunda vuelta sigue insistiendo en que quiere que Macron nombre su primer ministro y pueda poner en marcha su programa, como dice el líder Manuel Bompard. On a partagé des analyses qui sont des analyses communes et je crois un objectif. Dice que comparte los análisis comunes, que cree que un objetivo común es lograr que en Matignon, en el gobierno, haya un gobierno del nuevo Frente Popular para poner en marcha el programa del nuevo Frente Popular. Nada más que el programa del nuevo Frente Popular y todo el programa del nuevo Frente Popular. Las inquietudes en Francia alcanzan todos los elementos de la política y también de la economía, en un momento en el que Francia tiene también procedimiento abierto por déficit excesivo. El programa del nuevo Frente Popular empeoraría inmediatamente las cosas con un mayor gasto público, incluido el endeudamiento del país, que podría acercarse al 118% sobre el PIB, según los análisis de la banca de inversión hechos el primer día después del resultado electoral, pensando en la aplicación del programa de la izquierda. En esta escena también hay inquietud en la OTAN, una más, puesto que ¿cuál sería la posición francesa? Aunque la política exterior la marca el presidente, no hay que perder de vista que la OTAN está reinventándose y, como el propio secretario general de la OTAN, saliente Jens Stoltenberg, dice, es optimista, entre comillas, en cuanto a que los aliados sigan aumentando el gasto en defensa, porque el 2% es el mínimo, es necesario seguir haciéndolo en toda alianza. Y es que en Ucrania Rusia continúa con su brutal guerra.
tela de Gaza no hay muchas novedades. Siguen trabajando los mediadores internacionales. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dice que están trabajando muy duro en esto, que hay algunas lagunas aún en los dos lados. No habríamos enviado un equipo si no pensáramos que tenemos una oportunidad. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que podamos para ver si logramos un acuerdo de alto el fuego en Gaza, se refiere. Mientras tanto, en España, hoy Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Entre los temas a examinar, analizar la última propuesta del Gobierno para aplicar la nueva rebaja de la jornada laboral máxima en España de las 40 horas actuales a las 37,5. Dice el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ahora hay más concreción. La mesa avanza. Creo que en las propuestas de la patronal, más allá de algunos elementos que podríamos considerar del todo desproporcionados, pero creo que se ha asistido a una mayor concreción de las propuestas que la patronal ha puesto encima de la mesa. Bueno, en la gran tertulia de la economía hablaremos de esta cuestión, daremos contexto junto con las otras historias de la mañana con Hermenegildo Altozano, Miguel Córdoba y Antonio Sanabria. Antes, nuestra invitada capital será Elena Domecq, la subdirectora de estrategia JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Nos ayudará a poner en contexto cómo se está moviendo el dinero en el mercado y cuáles son los factores de riesgo a examinar. Y aquí están reflejados en este resumen de noticias que despiertan la economía cada mañana, actualizadas a esta hora con Miguel San Martín. En este martes en el que comienza una nueva cumbre de la OTAN en Washington, en la que por cierto se va a conmemorar el 75 aniversario de la alianza y se volverá a reafirmar el apoyo a Ucrania. Y lo hace en un momento en que Rusia ha intensificado sus ataques contra objetivos civiles ucranianos. El secretario general Jens Stoltenberg ha dejado claro que Putin no puede esperar que la OTAN abandone a Ucrania, sino que tendrá que sentarse y aceptar una solución en la que prevalezca como nación soberana e independiente. En esa línea, los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 aliados respaldarán un nuevo paquete integral de apoyo que ayudará a Ucrania a modernizar sus fuerzas, trabajar en la operatividad con la alianza y transformar su ejército. Stoltenberg destaca el aniversario y la aportación de todos los socios al presupuesto. Dice que celebrarán esta semana el 75 aniversario, pero también tomaremos decisiones para el futuro en materia de disuasión y defensa, asegurándonos de que disponemos de la fuerza, la preparación y las capacidades que necesitamos para seguir disuadiendo a cualquier agresor y garantizando también que los aliados sigan soportando su parte equitativa en la carga. Así se espera que aprueben un paquete de ayuda a Ucrania que incluye un papel protagonista de la OTAN en la gestión de las aportaciones internacionales de armas para el país, en la formación de sus soldados y un fondo de 40.000 millones de euros para sufragar los equipos militares que Kiev necesita para defenderse. También abordarán sus necesidades más acuciantes en el campo de batalla, en especial las relativas a defensas antiaéreas y munición de artillería. El presidente ucraniano en Polonia, camino de Washington, Zelensky, insiste en que necesita ya esas defensas para parar ataques como el de ayer. En los que solo en Kiev han muerto 21 personas y 65 han resultado heridas en un ataque ruso contra la capital. En total 36 han muerto en el centro del país. Los proyectiles han alcanzado edificios residenciales y un hospital infantil. Zelensky anuncia represalias y pide a los aliados que respondan con firmeza. También rechaza la idea del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de mediar entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. Sobre ese asunto, Estados Unidos reconoce cierta preocupación. Lo confirma su portavoz, el del Departamento de Seguridad Nacional, John Kirby. Se nos preocupa. Ciertamente no parece ser productivo en términos de tratar de hacer las cosas en Ucrania y tratar de avanzar para lograr esta paz justa, por la que el presidente Zelensky sigue trabajando duro. Tratamos de hacer operativa. Sí, es preocupante. En el frente, Rusia anuncia la captura de una nueva aldea en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.
Mientras el Banco de Israel rebaja su previsión de crecimiento para la economía del país este año y el que viene debido al alto nivel de incertidumbre política. Y a una mayor probabilidad de que se agrave una guerra regional en varios frentes. Así, para este año el pronóstico del PIB se reduce medio punto al 1,5% y para 2025 el banco espera que la economía crezca un 4,2, 8 décimas menos. De esta forma asume que la guerra durará con mayor intensidad hasta finales del 24 y se calmará a principios del 25. Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir, amenaza a Netanyahu con boicotear la coalición si no obtiene un mayor protagonismo en las decisiones sobre la guerra, y el centrista Yair Lapid ha salido en defensa del primer ministro. Hay un acuerdo sobre rehenes sobre la mesa. No es cierto que Netanyahu tenga que elegir entre el acuerdo de rehenes y la continuación de su mandato como primer ministro. Le prometí una red de seguridad y mantendré esa promesa. Y es que en el Cairo siguen las conversaciones para alcanzar una tregua con el análisis de esa última propuesta de Hamás. Otros diálogos en Bruselas sigue el de alto nivel entre la Unión Europea y Turquía sobre comercio, con los intercambios en máximos históricos. Y es que el año pasado superaron los 206.000 millones de euros, de tal forma que Turquía es ya el quinto socio comercial de la Unión Europea. Participan el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio de Turquía, Ömer Bolat, que pide una mayor liberalización comercial, ya que cerca del 30% de las exportaciones industriales turcas provienen de inversiones extranjeras directas, que controlan principalmente las empresas de la Unión. Dombrovskis le ha solicitado que colabore con la Unión para evitar que Rusia eluda las sanciones por la guerra de Ucrania. Mientras en Francia, tiempo de espera a ver si es posible construir un gobierno entre los ganadores, el cóctel de ganadores de la izquierda. El ministro francés de Finanzas en funciones, Bruno Le Maire, avisa de que hay riesgo de crisis financiera en el país si el Frente Popular de Izquierdas aplica su programa electoral. Asegura que destruiría los resultados de la política que han llevado a cabo en los últimos 7 años y que han dado a Francia trabajo, inversiones y fábricas. Por su parte, la izquierda francesa insiste en designar esta semana un primer ministro para gobernar sin Macron. El líder de la formación La Izquierda, Manuel Bompard, insiste en que Gabriel Attal debe salir del gobierno cuanto antes. Dadas las circunstancias, no cabe duda de que el mantenimiento de Gabriel Attal en Matignon borrará el voto de los franceses. Es una cuestión democrática, un deber para el presidente de la República, llamar al nuevo Frente Popular al gobierno para respetar la palabra, el voto y el resultado de las votaciones de los electores. En su programa figura una subida de más del 14% del salario mínimo, 1.600 euros netos mensuales, un aumento del 10% del sueldo de los funcionarios, el bloqueo de precios básicos, la anulación de la reforma de las pensiones o un aumento masivo del gasto público de 100.000 millones en 2025 y de 150.000 millones anuales para 2027. Y lo último sobre España, el país sigue por debajo de la media europea en innovación, según el índice que publica la Comisión Europea. Y eso que ha mejorado en los últimos 7 años. En concreto, España tiene 98,9 puntos frente a los 110, que es la media de la Unión, lo que supone un avance de casi 10 respecto al año 2017, pero lo deja en el puesto 15 entre los 27. El cuadro europeo de indicadores de innovación evalúa 32 puntos que miden el desempeño de los países en función de factores como la inversión pública y privada en innovación e investigación, las actividades que se llevan a cabo y las condiciones para ellas. El informe revela como puntos débiles de España la inversión empresarial en innovación, que está en el 60% de la media, y el nivel de empleo en empresas innovadoras sí supera la media en digitalización. La clasificación la encabezan Dinamarca, Suecia y Finlandia. Como siempre. Y por lo demás, hoy reunión de la Asamblea de COE con la negociación en curso sobre la reducción de la jornada laboral semanal, sobre la que sigue presionando el gobierno. Sin que por el momento parezca cercano el acuerdo, el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una propuesta más flexible, con margen para distribuir las horas a lo largo del año en algunos sectores y así intentar sumar a las patronales COE y CEPIME al acuerdo. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, asegura que la vocación del gobierno es alcanzar ese acuerdo con todas las partes. Hemos incorporado a nuestro documento de reducción de jornada una propuesta de flexibilidad que tiene que ver con la capacidad de distribuir irregularmente la jornada para que las empresas tengan algún tiempo mayor de adaptación. Así lo hemos incorporado a la mesa, lo hemos hecho por escrito, hemos distribuido un papel al conjunto de los interlocutores sociales que ahí están presentes. Es decir, se ofrece cierta flexibilidad para posibilitar la capacidad de adaptación de sectores productivos inconstantes, como la agricultura o la hostelería, que tienen mayor carga de trabajo en determinadas épocas del año. Pérez Rey señala que el 10% de la jornada, que se puede distribuir de forma irregular a lo largo del año, se aplicaría sobre la jornada previa y no sobre la reducida.
Entre las referencias laborales tenemos que el propietario de Vodafone España, que es el fondo Zegona, ha ofrecido a los sindicatos una nueva cifra de afectados por el expediente de regulación de empleo. Sería de 938 personas frente a los casi 1.200 que planteó inicialmente. Pero aún supone casi el 29% de la plantilla. Además, ha ofrecido otra serie de cambios para mejorar las condiciones del ERE, como que la indemnización sea de 30 días por mes trabajado, antes 24, y un máximo de 20 mensualidades, antes eran 14, al tiempo que se compromete a analizar la viabilidad de implantar prejubilaciones. Los sindicatos piden que la indemnización sea de 60 días por año y un máximo de 50 mensualidades, y que además esa adscripción al ERE sea voluntaria. En la agenda del martes, veamos qué nos trae Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. La de Today martes será una jornada de pocas referencias macroeconómicas en Europa. En Reino Unido se publica el índice de ventas al por menor de junio y el Banco de Inglaterra divulga su boletín trimestral. En España el Tesoro celebra subasta de letras a 3 y 9 meses y el Banco de España publica el informe de la situación financiera de las familias y empresas en el primer semestre. Y en Estados Unidos la atención se centrará en la comparecencia semianual de Jerome Powell y de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Además, la OCDE publica su informe anual sobre el empleo. Bueno, y ahora tengo que insistir en qué rarunos sois los humanos. ¿Y eso? He escuchado por ahí a la Torrecillas no sé qué de que ahora os va a dar por comer. Grillos, ¿cómo? hormigas o saltatontes, ¿Qué? saltamontes. Uy. ¿No os da un poquito de grima? ¿Te animarías a probarlos? Sí. Con lo bueno que está un aceite lubricante de los caros. No sabes lo que os perdéis. Ya. En fin, os dejo tristes mortales. Jeje. Chao. Sí, déjalo aquí, querida Sara, porque vamos a actualizar la información de los mercados de Asia con algunas bolsas como la de Tokio marcando máximos históricos de nuevo. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 30 04 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia y ahí está ahora mismo la bolsa de Tokio marcando nuevo máximo de todos los tiempos, subidón del Nikkei del 2,2%, con las tecnológicas brillando. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí, se está contagiando del comportamiento que vimos en Wall Street, tanto el S&P 500 como el Nasdaq en máximos históricos al calor de esa subida de las firmas de tecnología y a la espera de alguna pista de posibles bajadas de los tipos de interés que viene bien a las tecnológicas cuando hable hoy el presidente de la FED, Jerome Powell. Además, las firmas de chips se han visto impulsadas por el anuncio del fabricante japonés de materiales para semiconductores Resonac, que va a crear un consorcio junto a otras 9 compañías niponas y estadounidenses. Va a tener sede en Silicon Valley, en California, para producir chips destinados a sistemas de inteligencia artificial generativa. Tokyo Electron está subiendo cerca de un 4% y Advantis un 3,17%. Tenemos estas subidas que no alcanzan a todos en el lado asiático. De hecho, las bolsas chinas no se ven arrastradas como la japonesa. La de Hong Kong está bajando 2 décimas.
Muy comentado, por cierto, que uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos de China, el más grande, BYD, haya encontrado una manera de sortear los aranceles europeos y alguno más, con el anuncio de construir y a toda velocidad una planta de ensamblaje en Turquía. Sí, para ello ha firmado un acuerdo con el gobierno turco. Van a construir una planta de producción, van a invertir $1.000 millones y va a fabricar al año unos 150.000 vehículos. El objetivo es comenzar la producción ya a finales de 2026. Van a crear unos 5.000 empleos directos y además irá acompañada de un centro de investigación y desarrollo. BYD está presente ya en mercados como Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica. Inauguró en 2023 sus filiales en Reino Unido y en España, y a todo ello se suma ahora Turquía. Tenemos a las bolsas de India muy cerca, con pequeñas subidas de sus máximos históricos otro día más, y mirando de reojo cómo le va al presidente indio Narendra Modi en su visita oficial a Rusia. Está con Vladimir Putin en Moscú. Sí, de momento han mantenido conversaciones informales, dice la agencia estatal rusa TASS, porque las formales, las oficiales, van a ser este martes. De momento han paseado junto a Putin por la residencia de este último. Putin lo ha llamado querido amigo, dice que está muy contento de verlo. El viaje de Modi a Rusia y la relación de la India con ese país en medio de la guerra en Ucrania está suscitando preocupación, sobre todo en Estados Unidos, como señala Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Hemos dejado muy claro directamente a la India nuestra preocupación por su relación con Rusia, así que esperaríamos que India y cualquier otro país, cuando se comprometan con Rusia, dejen claro que Rusia debe respetar la Carta de Naciones Unidas, respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La India, que mantiene una estrecha relación con Moscú desde hace décadas, se ha negado a condenar a Rusia por la guerra y en su lugar ha pedido que se ponga fin al conflicto mediante el diálogo. India, por cierto, ha aumentado sus compras de petróleo ruso barato hasta niveles récord. 2 décimas es lo que suben las bolsas de India, lo mismo que la bolsa de Corea del Sur. En Australia la subida es mayor, del 0,9%, tras publicarse un dato de confianza de los consumidores algo más débil. Sí, los consumidores australianos siguen instalados en el pesimismo, así lo muestra el índice de confianza que publica el Instituto Westpac, que ha bajado en el mes de julio un 1,1%. El número de pesimistas supera con creces al de optimistas. En el ánimo pesa la inflación persistente, las subidas de los tipos de interés, y no se ve compensado todo esto con las bajadas de impuestos y con otras medidas de apoyo fiscal que está llevando a cabo, que está poniendo en marcha el gobierno australiano. Bueno, y en Singapur hoy se habla de la fuente de proteínas más sostenible y más asequible. Sí, los insectos comestibles. Ciertos tipos de saltamontes, de polillas y de grillos podrán aparecer ya en las estanterías de los supermercados de Singapur y en las mesas de los restaurantes. El gobierno lo que ha hecho es aprobar la importación de insectos y productos derivados tanto para el consumo humano como para el animal. La Agencia Alimentaria de Singapur ha publicado el marco regulador para la importación de 16 tipos de insectos aprobados como alimentos. La inclusión de los insectos como alimentos es un paso más en el empeño de Singapur por aumentar su seguridad alimentaria. En la actualidad, la ciudad-estado, por su pequeño tamaño, no cuenta con un sector agrícola importante e importa más del 90% de los alimentos. Por cierto, que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha hecho un llamamiento a la población para que acepte los insectos como alimento. Dice que son más nutritivos, sostenibles desde el punto de vista medioambiental y también un recurso que está infrautilizado. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Protagonistas de la actualidad. En la bolsa en España, Grifols, después de estar suspendida, de confirmar que hay conversaciones de OPA con la propia familia Grifols como implicada, con el fondo americano Brookfield, vimos rebotar al cierre un 9,7% el valor de Grifols a 9,86 euros. ¿En qué punto estamos sobre la posible OPA? En la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Lo último que sabemos es que la familia Grifols no tendría pensado vender su participación del 30% en ese proceso de OPA si finalmente la lanza Brookfield. Así que una pregunta para los accionistas es, si la familia fundadora no vende, ¿por qué vender el resto? Bueno, se abre el proceso de due diligence. Brookfield, junto a la familia, ha pedido acceso a los libros para analizar la situación financiera de la empresa. Y aquí la clave es el precio, porque si a principios de año Gotham acusaba a la empresa de valer prácticamente cero, la realidad es que el mercado le da otro precio a las acciones de Grifols. Otra cosa es cuál es el justiprecio para sacarla de bolsa. Y aquí tenemos dos asuntos, Luis Vicente, que son interesantes. Por un lado, como se trata de una OPA, o se trataría de una OPA de exclusión, el precio debe ser revisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores según la ley de OPAs. Y segundo asunto, tú lo acabas de citar. Claro, es que Grifols tiene dos tipos de acciones cotizando. Las acciones A, que efectivamente ayer subieron un 9,7% a 9,86 €, y las acciones B, sin derecho a voto, que ayer se dispararon más de un 20%, pero que cotizan por debajo del precio de las acciones A. ¿Cómo se ejecuta una oferta? ¿Cómo va a solucionar la empresa el hecho de que dos tipos de acciones estén cotizando en el mercado? Tendría primero que integrar las acciones de la empresa para posteriormente lanzar la oferta. Entre tanto, el gran debate en el mercado es ¿qué pasa con el accionista minoritario y también qué pasa con los empleados de la empresa? En Capital Radio hemos hablado con Miguel Ángel Temprano, es gestor de fondos, y él señala que quizás el movimiento de Brookfield, si finalmente lanza la oferta, puede ser una tabla de salvación. El que llegue un fondo y se plantee la compra puede ser una tabla de salvación realmente para la compañía y sus empleados. Para los accionistas, bueno, para los accionistas obviamente ya están muy perjudicados porque el valor de la acción ha caído en picado. Y yo estoy convencido de que antes o después esto dará que algún accionista ponga algún tipo de demanda contra los gerentes en su momento. Demandas a la vista, lo que es seguro es que a la vista vamos a tener movimientos y show de Grifols como todo este año 2024 en bolsa. Y hoy una de las citas del día de los mercados es con la Junta de Accionistas de Inditex. En Arteixo, 12 del mediodía, 15% de subida en bolsa lo que llevamos de año. Valor de mercado, 142.000 millones de euros. El valor de mayor capitalización del mercado español. ¿Dónde está la clave de la Junta de Accionistas? Bueno, pues hay varias. La principal es que la expresidenta de la Sareb, Belén Romana, va a ser nombrada consejera independiente. Ojo, no es cualquier perfil, Luis Vicente. Una década, más de una década como directora general de Política Económica en el Ministerio de Economía, directora general del Tesoro, consejera del Banco de España y de la CNMV, consejera del ICO, consejera de Banesto y, bueno, presidenta de la Sareb, donde precisamente coincidió con el actual CEO de Inditex, Óscar García Maceiras. Desde 2015, consejera de Santander y también consejera de SIX, la propietaria de la Bolsa Española. Hay una de las claves de la Junta de la mayor empresa española cotizada en bolsa, además de aprobar el dividendo. La primera parte ya se abonó en mayo de 1,54 €, 0,77 se abonaron en mayo, el resto llega en el mes de noviembre. Amancio Ortega tiene el 59% de Inditex, se lleva la mayor parte y lo más importante, se presenta a sus accionistas la empresa gallega con las mayores cuentas de su historia, porque recordemos, en 2023 ganó más de 5.000 millones de euros. Bueno, y hoy todo el mundo estará pendiente del partido, la semifinal de la Liga Europea de Fútbol, España-Francia. Es difícil la goleada, ¿verdad? Bueno, es muy difícil la goleada, pero a ver, no me pongas en la tesitura futbolera, Luis Vicente. Bueno. Si Nico Williams o Mbappé, ponme la tesitura económica. Es difícil porque, fíjate, si bien España adelanta a Francia en lo económico porque tiene menos deudas sobre PIB, Francia nos adelanta en el hecho de que se financia a un coste más barato. Lo muestra la rentabilidad de su bono a 10 años. Su CDS para cubrir la deuda a 10 años está en 43 puntos frente a los 66 de España. Y lo más importante, renta per cápita. Fíjate, $39.000 de renta per cápita por francés frente a los $28.000 que tiene cada español de renta per cápita. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Decía Edmund Burke que ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto, y que ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza. Así que ningún grupo puede actuar con confianza si no se haya ligado por opiniones comunes, afectos comunes e intereses comunes. Tal día como hoy murió Edmund Burke, el político y escritor irlandés. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Martes, 9º día del mes de julio del año 2024. ¿Cómo se presenta la jornada? Hoy cumbre de la OTAN en Washington, con los terribles ecos del último ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, sobre la capital Kiev, con 36 muertes según las fuentes del gobierno ucraniano, con misiles cayendo en un hospital infantil. Siguen buscando todavía cadáveres bajo los escombros, posiblemente niños muertos. Esas son las terribles noticias de las últimas horas, cuando la cumbre de la OTAN tiene, curiosamente, un contenido de celebración, 75 años de alianza, y un objetivo económico. Necesitan más dinero para intentar seguir siendo disuasorios. Decimos intentarlo, porque de momento no lo están consiguiendo mucho. El secretario general de la OTAN saliente, Jens Stoltenberg, dice que es optimista en cuanto a que los aliados sigan aumentando su gasto en defensa, porque el 2% es el mínimo. Es necesario seguir aumentando el gasto en defensa de toda la alianza. Y es que en Ucrania Rusia continúa con su brutal guerra. Sí, esa es otra de las historias repetidas del día. Junto con una Europa introducida en la incertidumbre política, en su corazón Francia, con el presidente Macron intentando calibrar, ver de qué manera facilita la formación de un gobierno que reclama el nuevo Frente Popular insistentemente. Ahí habla el líder de la izquierda, Manuel Bompard, en estos términos. Compartiendo los análisis comunes, que es conseguir que en Matignon, el gobierno, haya un gobierno del nuevo Frente Popular para poner en marcha el programa Nuevo Frente Popular, y nada más que el programa del nuevo Frente Popular. Ese programa que dice el ministro francés de Finanzas en funciones, Bruno Le Maire, que podría introducir a una crisis financiera fuerte al país de una forma muy rápida. De momento en los mercados no se ha tratado ni descontado este riesgo con el comportamiento en la bolsa francesa o de los bonos, que ayer finalmente acabaron con ligero rebote en la sesión. Hoy el día viene muy animado por máximos históricos de anoche en Wall Street, en el Nasdaq, con la tecnología, en el S&P 500, y viene subiendo todavía más el futuro del S&P 500 a esta hora de la mañana. El S&P está 11 puntos arriba, 2 décimas en 5.584.
El empujón de la tecnología está también permitiendo que en Asia la bolsa de Tokio, con una subida del 2,2, también está marcando máximo de todos los tiempos. Nos ayudará a evaluar la escena y el riesgo hoy nuestra invitada capital. Elena Domecq nos acompañará dentro de media hora. Es la subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Con ella examinaremos los mercados y las tendencias, los flujos del dinero. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, Hermenegildo Altozano, Miguel Córdoba y Antonio Sanabria nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes del día, que a continuación actualizamos con Miguel San Martín. Y justo antes de presentar ya el primer informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas, Grifols, Inditex con su junta, ASML, tenemos muchos identificados ya. Pero examinemos primero cómo se prepara la cumbre de la OTAN en Washington. Se conmemora efectivamente el 75 aniversario de la alianza, pero también vamos a ver hasta qué punto se reafirma el apoyo económico y militar a Ucrania. En un momento en el que Rusia ha intensificado sus ataques contra objetivos civiles, el secretario general Jens Stoltenberg ha dejado claro que Putin no puede esperar que la OTAN abandone a Ucrania, sino que tendrá que sentarse y aceptar una solución en la que prevalezca como nación soberana e independiente. En esa línea, los jefes de Estado y Gobierno de los 32 aliados van a respaldar un nuevo paquete integral de apoyo que ayudará a Ucrania a modernizar sus fuerzas, trabajar en la operatividad con la alianza y transformar su ejército. Stoltenberg destaca el aniversario y la aportación que están haciendo todos los socios al presupuesto. Vamos a celebrar nuestra alianza esta semana, el 75 aniversario, pero también tomaremos decisiones para el futuro en materia de disuasión y defensa, asegurándonos de que disponemos de fuerzas, preparación y capacidades para seguir disuadiendo a cualquier agresor y garantizando también que los aliados soporten su parte equitativa de la carga. Así se espera que los aliados aprueben un paquete de ayuda a Ucrania que incluya ese papel protagonista de la OTAN en la gestión de las aportaciones internacionales de armas para el país y un fondo de 40.000 millones para sufragar los equipos militares que Kiev necesita para defenderse, en especial defensas antiaéreas y munición de artillería. Volvió a pedirlo precisamente camino esta cumbre a Washington, en su parada en Polonia, el presidente Volodymyr Zelensky, tras los duros ataques rusos de ayer. En los que solo en Kiev han muerto 21 personas y 65 han resultado heridas con ese ataque ruso contra la capital. En total 36 son los muertos en el centro del país. Los proyectiles han alcanzado edificios residenciales y un hospital infantil. Zelensky anuncia represalias y pide a los aliados que respondan con firmeza. También rechaza la idea del primer ministro de Hungría, de Viktor Orbán, de mediar entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. Sobre este asunto, Estados Unidos reconoce cierta preocupación. Lo confirma el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, John Kirby. Sí que nos preocupa. Ciertamente no parece ser productivo en términos de tratar de hacer las cosas en Ucrania, tratar de avanzar para lograr esta paz justa. Ahora que el presidente Zelensky sigue trabajando duro y tratamos de hacer operativa. Dice Kirby que sí, es preocupante. Y en el frente, Rusia anuncia la captura de una nueva aldea en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. Mientras tanto, los intermediarios siguen negociando en Egipto un potencial alto el fuego en Gaza. Reconocen que hay lagunas aún por cubrir. El Banco de Israel ha rebajado su previsión de crecimiento para la economía israelí este año y el que viene debido al alto nivel de incertidumbre. Y a una mayor probabilidad de que se agrave la guerra en varios frentes. Así, para este año el pronóstico del PIB se reduce medio punto, el 1,5%, y para el 25 espera que la economía crezca un 4,2%, pero aún así son 8 décimas menos. De esta forma asume que la guerra tendrá mayor intensidad hasta finales del 24 y que se empezará a calmar a principios del año que viene. Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir, amenaza a Netanyahu con boicotear la coalición si no obtiene un mayor protagonismo en las decisiones sobre la guerra. El centrista Yair Lapid ha salido en defensa del primer ministro. Que recuerda que hay un acuerdo sobre los rehenes sobre la mesa y que no es cierto que Netanyahu tenga que elegir entre el acuerdo de los rehenes y la continuación de su mandato como primer ministro. Le prometí, dice el líder centrista, una red de seguridad y voy a mantener esa promesa.
En el Cairo siguen las conversaciones para alcanzar una tregua con el análisis de esa última propuesta de Hamás. Y en Bruselas, conversaciones de muy distinto tinte. Sigue el diálogo de alto nivel entre la Unión Europea y Turquía sobre comercio, con los intercambios en máximos históricos. Que el año pasado superaron los 206.000 millones de euros, de tal forma que Turquía es ahora el quinto socio comercial de la Unión Europea. Participan el vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio de Turquía, que pide una mayor liberalización, ya que cerca del 30% de las exportaciones industriales turcas provienen de inversiones extranjeras directas que controlan empresas de la Unión Europea. Dombrovskis le ha solicitado que colabore con la Unión para evitar que Rusia eluda las sanciones por la guerra de Ucrania. Otras referencias del lado europeo las tenemos en Francia, país que monitorizamos todo el tiempo, y sobre todo tras la advertencia del ministro francés de Finanzas en funciones, Bruno Le Maire, de que si llega al poder el Frente Popular de Izquierdas aplicando el programa electoral que ha presentado, lo que viene a Francia y puede que a Europa es una crisis financiera. Que destruiría además los resultados de la política que han llevado a cabo en los últimos 7 años y que ha dado a Francia trabajo, inversiones y fábricas. Por su parte, la izquierda francesa insiste en designar esta semana un primer ministro para gobernar sin Macron. El líder de la izquierda, Manuel Bompard, insiste en que Gabriel Attal, el primer ministro, debe salir del gobierno cuanto antes. En estas circunstancias, no cabe duda de que el mantenimiento de Gabriel Attal en Matignon, en el Palacio Presidencial, borrará el voto de los franceses. Es una cuestión democrática. Es un deber para el presidente de la República llamar al nuevo Frente Popular al gobierno y para respetar la palabra, el voto y el resultado de las votaciones de los electores. En su programa figura una subida de más del 14% del salario mínimo, 1.600 euros netos mensuales, un aumento del 10% del salario de los funcionarios, el bloqueo de precios básicos, la anulación de la reforma de las pensiones, un aumento masivo del gasto público de 100.000 millones en 2025 y de 150.000 en 26 y en 27. Y la comparativa de hoy de la Comisión Europea sigue mostrando a España por debajo de la media europea en innovación. Y eso que el índice ha mejorado en los últimos 7 años. En concreto, España se queda en menos de 99 puntos frente a los 110 de media de la Unión Europea, lo que supone un avance de casi 10 puntos con respecto al año 17, pero la deja en el puesto 15 de los 27 del bloque comunitario. Este cuadro europeo de indicadores de innovación evalúa 32 puntos que miden el desempeño de los países en función de factores como la inversión pública y privada en innovación, las actividades que se llevan a cabo y las condiciones que tienen para esa inversión. El informe revela como puntos débiles en España en la inversión empresarial en innovación, que está en el 60% de la media, y el nivel de empleo en empresas innovadoras. Sí supera la media en digitalización. La clasificación está encabezada por Dinamarca, Suecia y Finlandia. Y antes de que Sara Bot nos cuente la agenda de hoy, hay reunión de la Asamblea General de la COE en plena negociación para la reducción de la jornada laboral semanal, sobre la que sigue presionando el gobierno. Y sin que parezca por el momento cercano ese acuerdo, el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una propuesta más flexible, con margen para la distribución irregular de horas a lo largo del año en algunos sectores, para intentar sumar a las patronales COE y CEPIME al acuerdo. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, asegura que la vocación del gobierno es alcanzar ese acuerdo con todas las partes. Hemos incorporado a nuestro documento de reducción de jornada una propuesta de flexibilidad que tiene que ver con la capacidad de distribuir irregularmente la jornada para que las empresas tengan algún tiempo mayor de adaptación. Así lo hemos incorporado a la mesa, lo hemos hecho por escrito, hemos distribuido un papel al conjunto de los interlocutores sociales que ahí están presentes. Eso supone que se puede dar flexibilidad a la capacidad de adaptación de sectores productivos inconstantes como agricultura o hostelería, que tienen mayor carga de trabajo según la época del año. Pérez Rey dice que el 10% de la jornada se podrá distribuir de forma irregular a lo largo del año y se aplicaría sobre la jornada previa y no la reducida. Vamos ya con la agenda. Hola de nuevo, Sara Bot. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tienes? Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que este Today martes no tendremos muchas referencias macroeconómicas en Europa. En Reino Unido se publica el índice de ventas al por menor de junio y el Banco de Inglaterra divulga su boletín trimestral. En España el Tesoro celebra subasta de letras a 3 y 9 meses y el Banco de España publica el informe de la situación financiera de las familias y empresas en el primer semestre. Y en Estados Unidos la atención se centrará en la comparecencia semianual de Jerome Powell y de la secretaria del Tesoro,
Janet Yellen. Además, la OCDE publica su informe anual sobre el empleo. Bueno, tengo que presentarte hoy a Ameca. Dicen que es la humanoide más avanzada del mundo, excepto yo, claro. Pero ahora te pongo un vídeo en el Twitter para que la veas. Lo que me mosquea es que es sospechosamente parecida a la Sarita. Escucha cómo habla. I'm Ameca, an android with a passion for understanding and connecting with humans. Dicen que su avance es que tiene gestos casi humanos. Lo veremos, pero seguro que no pide como yo. En fin, Serafín, ahora lo ves y me dices, jeje. Chao. Ahora lo miramos y te decimos. Pero primero es lo esencial. Adelantar cómo vienen los mercados de Europa y quiénes van a ser los protagonistas de este martes. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha. Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Tono positivo, máximos históricos en Estados Unidos, en Tokio también. Futuros del S&P que siguen pidiendo más. 2 décimas arriba en 5.584 puntos, aunque los del Eurostoxx están con una bajada de 2 décimas. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Hoy los inversores europeos van a dejar a un lado, al menos de momento, el resultado de las elecciones en Francia, que previsiblemente abren un periodo de parálisis político, y van a mirar a Estados Unidos, donde comparece el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Va a explicar la política monetaria que ha realizado la institución y se van a buscar pistas sobre cuándo empezará el recorte de tipos de interés. Los débiles datos del mercado laboral han aumentado las posibilidades de una bajada en septiembre hasta alrededor del 80%. Importante será para ello el dato del IPC, pero tendremos que esperar hasta el jueves, que confirmará si la desinflación se ha vuelto ya normalidad o no. Bueno, Grifols en el foco, Bolsa de Madrid, Laura Blanco, tenemos hasta 5 preguntas al menos. Bueno, y podríamos tener más, Luis Vicente. Primera, si la familia Grifols no va a vender, porque según fuentes consultadas por Reuters, el 30% de la familia Grifols no se vende, será una OPA de Brookfield, ¿por qué tenemos que vender? ¿Por qué tienen que vender los accionistas minoritarios? Segunda pregunta, ¿qué precio se lanzaría en la OPA? Porque Grifols ni vale 0, como dijo Gotham a principios de año, ni más de 30, como llegó a cotizar en el mercado. Tercera pregunta, ¿qué va a pasar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Porque cuando hay una OPA de exclusión y la intención de Brookfield sería excluirla de bolsa, la CNMV es juez y parte a la hora de opinar sobre el precio de la acción. Cuarta pregunta, ¿qué pasa con el precio de las acciones A de Grifols y las acciones B que no tienen derecho a voto? Porque sus precios en el mercado son diferentes. De hecho, ayer unas subieron un 10% y otras subieron un 20%. Y quinta pregunta, que es más filosófica en el mercado, Luis Vicente. A ver, ¿solo pueden cotizar empresas a las que les va bien? Si a una empresa le va mal, ¿se la excluye de bolsa? Como a lo largo de la historia, y fíjate la época de las .com, ¿cuántas empresas fueron retiradas de bolsa porque su historia no era bonita? 5 preguntas que tardaremos en tener para ellas una respuesta contundente.
Quien sí nos da una respuesta contundente es Miguel Ángel Temprano, gestor de fondos. Dice, ojo, porque esta OPA de Brookfield, si se lanza, puede ser una tabla de salvación. El que llegue un fondo y se plantee la compra puede ser una tabla de salvación realmente para la compañía y sus empleados. Para los accionistas, bueno, para los accionistas obviamente ya están muy perjudicados porque el valor de la acción ha caído en picado. Y yo estoy convencido de que antes o después esto dará que algún accionista ponga algún tipo de demanda contra los gerentes en su momento. Así que ahí tenemos la sexta pregunta. ¿Habrá demanda contra la gerencia de la empresa? Con la subida de Grifols reduce su caída en el año al 36%. Aquí en la Radio de los Líderes estuvo ayer el CEO de Soltec. ¿Y qué dijo, Sandra? Pues su nuevo consejero, Mariano Verges, estuvo con Rocío Arbiza, la que ha explicado en qué están trabajando en estos momentos. Dice que la viabilidad de la empresa no está en duda. El futuro de Soltec es un futuro prometedor. Estamos ahora mismo trabajando en el nuevo plan estratégico, que lo tendremos terminado para final de año. Y la verdad es que estamos en un sector con unas perspectivas de crecimiento muy buenas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y con una posición muy fuerte en el mercado. Recordemos que Soltec ahora mismo somos el cuarto o quinto fabricante de seguidores solares a nivel mundial y tenemos muchas oportunidades, especialmente en Estados Unidos. La firma ha ganado oxígeno al conseguir aplazar 2 préstamos que vencían a finales de mayo y está inmersa en la elaboración de ese plan estratégico. La entrevista completa en capitalradio.es. ¿Y algún protagonista más? Pues tenemos varios. A las 5:30 de la tarde vamos a estar pendientes de esa reunión del Comité Técnico Asesor. El consenso apunta a la salida de Meliá del IBEX 35 y a la entrada del Grupo Puig. Ojo también a la empresa francesa de software Dassault Systems, porque acaba de revisar a la baja sus objetivos de ganancias para este año. Cita retrasos importantes en sus transacciones. Tendremos también Junta General de Accionistas de Inditex. Somete a votación la reducción a 2 años del mandato de los miembros de su consejo, al que se incorpora la expresidenta de la Sareb, Belén Romana. Y hoy Meliá paga dividendo de 0,09 euros por acción. A continuación, las claves de otro récord histórico en Wall Street. ICEX lleva años escuchando a las empresas y como resultado ha nacido el foro ICEX 2024, un espacio para el diálogo sobre el estado actual del sector internacional marcado por los cambios geopolíticos y las nuevas tecnologías. Este evento será un faro en medio de la incertidumbre en la que navegan las empresas. El 11 de julio, empresas de todos los sectores y tamaños compartirán escenario con representantes de ICEX para participar en conversaciones multidireccionales en un ambiente de colaboración sin precedentes. No te pierdas nada de lo que sucederá a través de nuestra programación especial del 11 de julio y las redes sociales de ICEX y Capital Radio. Foro ICEX. Un día, decenas de países, cientos de contactos. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Un récord más con la tecnología en punta de nuevo en Wall Street, Miguel. Efectivamente, y eso que el Dow Jones cerró en rojo, pero vimos esos récords en el S&P 500 y el Nasdaq, además con buenas expectativas por los próximos datos sobre la economía de Estados Unidos. El Dow, como decía, bajó un 0,08, el avance del S&P 500 fue del 0,1%, 5.572 puntos, y del 0,28 para el Nasdaq, más de 18.400, y eso que el mercado está pendiente del IPC de junio de pasado mañana en medio de cierto optimismo por una inflación más moderada, y eso llevaría a la FED a recortar pronto los tipos de interés. De hecho, la herramienta FedWatch dice que las apuestas por el primer recorte lo vuelven a situar en septiembre. Además, el viernes se esperan resultados del segundo trimestre de los bancos como JP Morgan Chase, Wells Fargo o Citigroup. Por sectores destacaba la caída de más del 1% de las empresas de comunicaciones y la subida otra vez de las de tecnología. Las ganancias, por ejemplo, para Intel fueron de más del 6%, Home Depot un 1,5% y recortes para Nike del 3,1%, de Salesforce del 2,2%. El petróleo bajaba en el entorno de los $82,3 el barril de West Texas, y al cierre de la bolsa el bono 10 años se mantenía en el 4,27%. Pues alguna influencia tiene en el mercado asiático, como veremos a continuación.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. A punto de cerrar, sigue ahí en máximo histórico la bolsa de Tokio. El Nikkei sube un 2,2% en 41.761 puntos. Y muy cerca de ellos también las bolsas de India, pero con subidas más ligeras, en torno a las 3 décimas. Con el presidente indio Modi, que sigue de visita oficial a Vladimir Putin en Moscú, por cierto. En el resto de Asia, tono positivo. Subidas inferiores, 2 décimas apenas en Corea del Sur. Y tenemos a Australia subiendo un 9 décimas con un dato de confianza de los consumidores que ha caído ligeramente. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Capital Radio. La genuina radio económica. Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. En portada, Financial Times dice que la petrolera más grande del mundo apuesta por el poder duradero de la gasolina. Saudi Aramco dice que los motores de combustión van a estar disponibles durante mucho tiempo, después de la inversión que ha realizado en Horsepower Train. El diario británico también cuenta que un informe liderado por Australia nombra a un grupo respaldado por el Estado chino como un hacker cibernético. También cuenta cómo el crecimiento de usuarios en X, en la antigua Twitter, se estanca después de que la comprara Elon Musk, y el auge también de Threads de Meta. En Estados Unidos, Wall Street Journal habla en su portada de la cumbre de la OTAN, que pone bajo lupa el estado físico de Joe Biden. Y también cuenta los problemas que sigue teniendo Biden. De hecho, la CNBC habla de que el equipo de recaudador de Biden dice que ya nadie parece estar respondiendo al teléfono cuando llaman para pedir dinero. Y habla también en la prensa americana, insiste este diario, en cómo las aseguradoras han embolsado 50.000 millones de dólares del Medicare por enfermedades que ningún médico trató, en una exclusiva del diario que suena a polémica. En los diarios económicos españoles, ¿qué temas leemos este martes? Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. En 5 días leemos que la CNMV deberá validar el precio de la OPA Grifols tras un desplome del 36%. El fondo Brookfield y la familia negocian lanzar una OPA de exclusión sobre la farmacéutica. La acción sube el 9,7% en el día después de estar 3 horas suspendida de negociación. 5 días se pregunta también dónde se ha escondido el consumo de luz. La demanda eléctrica se sitúa en niveles de hace 2 décadas. Autoconsumo y mayor eficiencia son 2 de las causas que apunta este periódico. También lleva en su portada el resultado de las elecciones francesas que alivia la prima de riesgo de este país galo. Nos vamos al economista.es. Brookfield desplazará a los Grifols como mayor accionista. El fondo y la familia fundadora estudian llevar a cabo una nueva OPA. El vehículo canadiense se haría con casi el 70% de la empresa. La saga refinanció deuda con una filial de la firma de capital riesgo. Por su parte, en España, el IBEX 35 logrará el mayor margen operativo de su historia en el año 2024. La rentabilidad del índice español alcanzará el 21,6% de media. En materia de gobierno, Yolanda Díaz propone flexibilizar el recorte de la jornada en el campo o en el turismo. Intenta así atraer a la patronal con la propuesta. Más asuntos, la banca española ingresa un 30% más por los tipos que la europea. El 81% de la facturación es por el margen financiero. Además, ACS trocea la venta de Clece al recibir ofertas insuficientes. Divide la desinversión de su filial de servicios en 2. Nos vamos a Expansión, donde leemos en su portada también lo de Yolanda Díaz, que ofrece a la COE flexibilidad para reducir la jornada laboral. Recoge también una entrevista con el presidente del AR España, José Luis del Valle. Señala que tienen 300
300 millones de euros para comprar nuevos centros comerciales en todo el territorio español. Más asuntos. BBVA promete a los accionistas General Valor y también Grifols se dispara en bolsa. Este tema lo llevan los 3 diarios económicos en España por el interés de Brookfield. La familia se alía al fondo para estudiar una OPA y excluirla del parque. Y un último apunte, el Banco Santander eleva la retribución de la alta dirección un 18% en este año 2024. Capital Radio 103.2. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo? Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar. Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan. Qué bien me conoces. Así da gusto. El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina. Todo lo que necesitas está en Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio, 10 años contigo.